Bien, hermanos, la paz y la gracia de nuestro Señor Ezequiel Jonás sea con todos vosotros. En esta oportunidad vamos a hablar un tema muy importante acerca del bautismo, ya que hoy en el día en el mundo existe mucha controversia acerca de este tema, porque existen muchas iglesias que practican un bautismo no bíblico. Por eso en esta tarde vamos a hablar el bautismo bíblico que enseña la Biblia. ¿Cómo es el bautismo según la Biblia? ¿A qué edad nos podemos bautizar? Porque hoy en el día hay iglesias que bautizan a bebitos recién nacidos. Y vamos a ver si la Biblia autoriza o no autoriza ese bautismo. Primeramente, vamos a ver quién fue el encargado de dar el bautismo en el tiempo de la primera venida cuando el Señor Jesucristo vino. Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 5. Y vamos a ver para qué era ese bautismo. Hechos, capítulo 1, 5. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 5. Dice la letra: porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Existen dos bautismos de la Biblia: el bautismo que es con agua y el bautismo que es del Espíritu Santo. No hay que mezclar eso. Hay un bautismo con agua y un bautismo con el Espíritu Santo. Entonces en la Biblia, ¿quién es el que bautizaba con agua? Juan. ¿Y quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Mateo 3:11, vamos a ver para qué es el bautismo de agua y quién es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Libro de San Mateo, capítulo 3, verso 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Ahí nomás. Juan bautizaba con agua, ¿con qué finalidad? Con la finalidad que la persona se arrepienta. El bautismo de Juan era para arrepentimiento, dice la Biblia. ¿Qué más? Dice lo siguiente: mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Entonces Juan se refería a Cristo. El que tenía que bautizar con Espíritu Santo y fuego era Cristo. Pero Juan también bautizaba. ¿Pero para qué era el bautismo de Juan? Para arrepentimiento. Entonces vamos a hablar sobre el bautismo de Juan, que es con agua. ¿Cómo es el bautismo realmente según la Biblia? Porque en el mundo vemos que cada iglesia enseña a bautizar de una manera distinta. Pero la Biblia es uno solo. La Biblia no nos enseña distintos entendimientos, sino solamente uno. Ahora, por ejemplo, dice la Biblia que el que bautizaba con agua era Juan. Preguntamos a la Biblia, ¿dónde bautizaba Juan? Porque es muy importante saber. Hoy en el día existen bautismos que bautizan en una piscina. Hay bautismos que practica también la Iglesia Católica, hay que decirlo, que bautizan a niños en un recipiente. Ese bautizo autoriza la Biblia. Juan bautizaba con agua, dice la Biblia. ¿Pero dónde? ¿Dónde bautizaba Juan con agua? Libro de Marcos, capítulo 1, versículo 4. Juan dice que bautizaba con agua. Pero vamos a ver el bautismo con agua, Juan capítulo 1, versículo 5. Libro de San Juan, en el capítulo 1, verso 5. Dice lo siguiente: y la luz. Marcos capítulo 1, 5, hermano. El bautismo de Juan dice que era con agua. Ahora, ¿pero dónde bautizaba Juan? ¿En una piscina? ¿En un recipiente?
o dónde bautizaba Juan, porque ese es el ejemplo que nos da la Biblia. Marcos capítulo 1, versículo 5. Libro de San Marcos, capítulo 1, verso 5. Y salía a él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y eran todos bautizados por él en el río del Jordán, confesando sus pecados. Quiere decir Amén. que el bautismo de Juan, ¿dónde era? En un río, hermanos. Entonces, no dice la Biblia, o no autoriza la Biblia, que el bautismo tiene que ser en una piscina, o que tiene que ser en un recipiente, sino la Biblia dice que tiene que ser en un río. También hay iglesias que bautizan en un río, pero cuando la Biblia nos enseña que el bautismo tiene que ser en un río, la Biblia explica cómo o qué características tiene que tener un río para ser bautizado. Tampoco nos podemos bautizar en un riachuelo, en cualquier agua que corre, sino dice en un río. Pero ¿cuál es la característica que debe tener un río para que sea el bautismo en ese río? San Juan 3:23. Libro de San Juan, capítulo 3, verso 23. Libro de San Juan, capítulo 3, verso 23. Dice lo siguiente: y bautizaba también Juan en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas. Ahí nomás. Juan también bautizaba en un río, dice, no solamente en el Jordán, también en otro río. Pero ese río dice que tenía muchas aguas. Entonces, en esta tarde, en esta oportunidad, nos encontramos en un río. Pueden ver el ejemplo aquí, que hay un río que corre mucha agua. Esta es la característica que debe tener un río para ser bautizado. ¿Ve? No podemos bautizarnos en cualquier río, sino el río tiene que tener y correr muchas aguas, amados hermanos. Entonces, estamos viendo que el bautismo de Juan era para arrepentimiento y el bautismo de Juan era en un río. Ahora, vamos a seguir, hermanos. ¿Cuál es el requisito primordial para que uno se bautice? Digo esto porque en otras iglesias, en otras congregaciones, dicen para que uno se bautice, tiene que estudiar 3 años, tiene que consagrarse, otros dicen que tiene que hacer la catequesis, etcétera, etcétera. Pero la Biblia no dice eso. Existe un requisito primordial para que el ser humano pueda bautizarse. ¿Cuál es? Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 36. Libro de los Hechos, capítulo 8, verso 36. Dice las Sagradas Escrituras: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí agua que impide que yo sea bautizado. Ahí está. El requisito primordial para que el ser humano se bautice, dice, cuando Felipe estaba yendo a predicar, se encontró con un eunuco. Y el eunuco quiso bautizarse. Y Felipe le dijo: si tú quieres bautizarte, sí puedes. Pero ¿qué le dijo para que se bautice? Si crees, bien puedes. Quiere decir que una persona para bautizarse no necesita estudiar, como enseñan en otras iglesias, sino solamente creer de corazón. Eso es lo que enseña la Biblia, hermano. Por eso, hoy en esta tarde, vamos a dar un ejemplo del bautismo. Porque en otras iglesias enseñan a bautizarse, como digo, en un recipiente. A un bebito lo agarran y lo zambullen en el recipiente. Hay otras iglesias que también hacen un bautismo donde ahogan a la persona. Lo tiran para atrás
y lo hunden y practican ese bautismo. Pero vamos a ver y darle un ejemplo en esta tarde que nos encontramos en este río, cómo debe ser un bautismo, cuál es la manera correcta de bautizar. Entonces, porque estamos viendo, para que se pueda bautizar uno, tiene que creer. Y tampoco no se puede bautizar en cualquier día. Hay un día específico para que el ser humano pueda bautizarse. ¿En qué día debe bautizarse la persona? ¿Domingo? ¿Día de la semana? ¿O cuál es el día que Dios eligió para que el ser humano pueda bautizarse? Libro de Hechos, capítulo 16, versículo 13 y versículo 15. No podemos practicar el bautismo en cualquier día, sino hay un día específico que Dios ha escogido. ¿Cuál es el día específico que el hombre puede bautizarse? Vamos a ver qué dice la Biblia. Hechos 16, 13, 15. Libro de los Hechos, capítulo 16, verso 13. Dice la letra: y un día de sábado, La Biblia habla de un día sábado. salimos a la puerta junto al río. Salieron al río. En el sábado fueron al río. ¿A qué? Versículo 15. Verso 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo. Entonces Pablo fue a predicar y en un día sábado fueron bautizadas una familia. Entonces, el día que la persona, el ser humano quiere bautizarse, no puede ser en cualquier día, sino un día sábado, hermanos. Entonces, ese es el día que Dios escogió para bautizarse. Entendemos, para que el ser humano se pueda bautizar, tiene que creer. Para que el ser humano se pueda bautizar, tiene que ser en un día sábado. Para que el ser humano se bautice, tiene que ser en un río, no en una piscina, no en un recipiente. Pero ¿cómo es el bautismo en un río? ¿De qué manera? ¿Tienes que sepultar a la persona, hundirla en el río? ¿O cómo es el bautismo en un río? Vamos a dar un ejemplo. Aquí solo es un ejemplo, hermanos, que quede claro. No vayan a pensar que nosotros estamos practicando el bautismo. Estamos dando un ejemplo. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ver cómo es el bautismo en un río. Como explicaba yo, a veces hay iglesias que hunden a la persona en el río. Otros bautizan en un recipiente. Vamos a dar un ejemplo. ¿Cómo debe ser un bautismo en un río? Que quede claro que solamente es un ejemplo nada más. Por ejemplo, decía yo, Hechos 1:5 dice, porque Juan a la verdad bautizó con agua. Esa palabra es muy importante que entender, porque no dice que la persona debe hundirse en el agua, sino la persona tiene que agarrar agua y con agua tiene que bautizarse. Para ello vamos a dar un ejemplo. ¿Cómo es el bautismo con agua? Según la Biblia, todos, arrepiéntanse y conviértanse a Dios. Ahí está el ejemplo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo según la Biblia, que el bautismo tiene que ser con agua. Otras iglesias hunden a la persona en el río, eso no autoriza la Biblia. Entonces, hermanos, es muy importante dar este ejemplo para que muchas iglesias y muchas congregaciones también puedan seguir este ejemplo. Pero también cabe resaltar y aclarar por qué el bautismo tiene que ser en un río, no en una piscina, no en un recipiente. Aclarar esto porque es bueno. ¿Ves?
Por ejemplo, dice la Escritura, el bautismo que uno hace, el bautismo que uno que estamos practicando, ¿para qué es? Vamos a ver lo que dice la Biblia, libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. ¿Para qué se hace este bautismo en el agua, en el río? ¿Para qué? Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38. Dice la Escritura, y Pedro les decía, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces, el bautismo que se hace en el agua, como decía Pablo, era para arrepentimiento, para que la persona se arrepienta y pueda recibir perdón de pecados. Pero ¿por qué un río? Aclarar esto. Los ríos tienen un destino. ¿Cuál es el destino de los ríos? Libro de Eclesiastés, capítulo 1, verso 4. ¿Cuál es el destino de todos los ríos? 1:7, perdón. Eclesiastés, capítulo 1, versículo 7. Libro de Eclesiastés, capítulo 1, verso 7. Dice las Sagradas Escrituras, los ríos, todos van a la mar. La Biblia dice que todos los destinos de los ríos tienen un final, a la mar. Hemos dado el ejemplo que el hermano bautizó con agua para que la persona se arrepienta y sean borrados sus pecados. Entonces, esos pecados, dice que los ríos van a la mar. Entonces, ¿qué cosa lleva el río a la mar? Libro de Miqueas, capítulo 7, verso 19. Libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 19. El destino de los ríos van a la mar. ¿Qué cosa lleva el río a la mar? Cuando uno se bautiza. Por eso es importante que el bautismo sea en un río, no en una piscina, hermanos, no en un recipiente. Libro de Miqueas, capítulo 7, verso 19. Dice la Escritura, Él tornará, Él tendrá misericordia de nosotros, Él sujetará nuestras iniquidades y echará en las profundidades de la mar todos nuestros pecados. Entonces quiere decir que cuando los ríos se van a la mar, también llevan nuestros pecados a la mar. ¿Por qué el río lleva nuestros pecados a la mar? Porque ciertamente, hermanos, en el mar está alguien. Isaías 27:1 dice que en el mar está el gran dragón, la serpiente antigua que se llama diablo, hermano. Por eso el río lleva nuestros pecados a la mar. Ahora, si nosotros nos bautizamos en una piscina o nos bautizamos en un recipiente, ¿podrán llevar esa agua a nuestros pecados? No. Por eso la Biblia dice que el bautismo tiene que ser en un río, amados hermanos. Entonces, ese es el bautismo según la Biblia. Este bautismo bíblico que estamos hablando tiene una finalidad. ¿Para qué el ser humano tiene que bautizarse? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Libro de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. Dice la Escritura, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. Quiere decir que el bautismo que se está apreciando como ejemplo, digo ejemplo, no es un bautismo que se está realizando, es un ejemplo, tiene una finalidad, que es la salvación. Esa es la salvación. Entonces, ese bautismo salva. ¿Cuándo? Cuando uno cree
cuando uno se bautiza en el sábado, cuando nos bautizamos en el río. Ese es el bautismo que salva. También, hermanos, vamos a aclarar también, hay una edad prudente para que se pueda bautizar. Por ejemplo, hermanos, en la Iglesia Católica enseñan que el bautismo se puede bautizar a los recién nacidos. Se puede bautizar a un bebito o a un niño de 5 años, 3 años se puede bautizar. Preguntamos nosotros, ¿podemos bautizar o se puede bautizar a un recién nacido? Existe un cura que habla por las redes sociales donde dice que sí se puede bautizar y cita un versículo que, digo nuevamente, mal interpretado, donde dice Hechos capítulo 2, versos 38 y 39. Vamos a leer el texto bíblico que ese cura saca, donde dice que sí se puede bautizar a los bebitos. A ver, hermano. Libro de los Hechos, capítulo 2, versos 38 y 39. Dice la Escritura: y Pedro les decía, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Él explica y dice, el 38 habla para los padres, para las personas grandes, porque un bebito no se puede arrepentir, dice, porque dice, arrepentíos. Un bebito no puede arrepentirse. Para que sean borrados vuestros pecados. Un bebito no tiene pecado. Pero él explica, claro, esto sí. Pero el 39 lea, dice. A ver, lea, hermano. Verso 39. Porque para vosotros es la promesa. Él explica y dice, para los padres es la promesa, dice. ¿Y qué más dice? Y para vuestros hijos. Para sus hijos. ¿Qué más? Y para todos los que están lejos. Entonces él explica y dice que el bautismo es para los padres, pero también para sus hijos bebitos. Y no es así, hermanos. Cuando leemos el versículo 39, me gustaría que lo vuelva a leer, por favor, para explicar cómo se sale de contexto este personaje cuando quiere acreditar con este texto que el bautismo es para los bebitos. A ver, ¿qué dice? Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 39. Porque para vosotros es la promesa. Ahí nomás. Porque para vosotros es la promesa. Preguntamos, ¿está hablando del bautismo ahí? No. Está hablando de una promesa que Dios prometió. Aclaración. ¿De qué promesa habla aquí? ¿Del bautismo o de qué promesa? Libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25. Eso hay que entender porque a veces uno lee la Biblia y lo malinterpreta. No tiene nada que ver la palabra promesa con la palabra bautizo. Son cosas diferentes. Dice, porque para vosotros es la promesa. ¿Qué cosa es la promesa? Libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 25. Y esta es la promesa. ¿Qué cosa es? La cual Él nos prometió, la vida eterna. ¿Qué cosa es la promesa? No dice que es el bautismo, sino dice que es la vida eterna. Esta vida eterna es para los padres, sí, y también para los hijos. Pero cuando la Biblia habla de padres e hijos, hermanos, no se refiere que el hermano tenga su bebito para él y para su bebito. No se refiere a eso. Cuando la Biblia habla de los padres, cuando la Biblia hace mención de los padres, ¿a qué padres hace mención? ¿A él y a su bebito
o a qué padres? Deuteronomio, capítulo 29, versículo 13. Vamos a ver a qué se refiere cuando dice padres y hijos. ¿Se refiere a un papá y a su bebito? ¿O a qué se refiere cuando dice padre e hijos? A ver, Libro de Deuteronomio, capítulo 29, verso 13. Para confirmarte hoy por su pueblo y que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho, y como Él juró a tus padres. Como Él juró a tus padres. Abraham. Esos padres que habla la Biblia, ¿es él y su hijito o qué padres? Lee, hermano. Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, los padres que hace mención la Biblia no se refiere a yo como padre o a él como padre, sino se refiere a nuestros padres que fueron Abraham, Isaac y Jacob y la descendencia que siguen adelante. A eso se refiere, hermanos. Para terminar, no podemos bautizar a los recién nacidos. ¿Por qué? Porque hemos citado un texto bíblico donde dice el único requisito principal para bautizarse, ¿cuál era? Vuélvalo a leer, Hechos 2:36, es creer. Pregunto yo, ¿un bebito recién nacido tiene noción qué cosa es creer? ¿Tiene el entendimiento qué significa creer? Lógico que no. Entonces, ¿cuál es la edad prudente para que el hombre se bautice? ¿O a qué edad la persona tiene entendimiento por sí? Vamos a ver un ejemplo, lo que dice la Biblia, Lucas capítulo 2, versículo 42 y 47. ¿Cuál es la edad en la cual el ser humano, la persona, pueda tener entendimiento de sí mismo? Lucas capítulo 2, 42 y 47. A ver, Libro de San Lucas, capítulo 2, verso 42. Dice la Escritura, y cuando fue de 12 años, subieron ellos a Jerusalén, conforme a la costumbre. El Señor Jesucristo, cuando tuvo, ¿qué edad dice, hermano? 12 años. 12 años. Cuando él tuvo 12 años, fue a Jerusalén. ¿Por qué? 47. Verso 47. Y todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento. Entonces, ¿a qué edad recibió el entendimiento el Señor Jesús? A los 12 años. ¿A qué edad el niño puede tomar su propia decisión y decir yo creo verdaderamente, voluntariamente? A los 12 años en adelante. Antes, la Escritura no autoriza. Menos a un bebito, menos a un recién nacido, amados hermanos. Eso es antibíblico. No dice la Biblia eso. Si alguien por ahí explica de diferente manera, eso no dice la Biblia. Hemos explicado el bautismo bíblico para todos ustedes, para que puedan entender cómo es el bautismo en el pueblo de Israel, amados hermanos. Y nos despedimos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Ezequiel Jonás. Amén.